Por estos dos videos hay sospechas de ligas entre corporaciones municipales con la delincuencia organizada, ya sea o la policía municipal o la policía estatal y un mando del ejército. Todo esto en Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 16 de diciembre. Comenzamos. Dos turistas estadounidenses que se perdieron en un camino de terracería en Tabasco grabaron el momento en el que fueron abordados por un grupo de hombres armados. There's another car coming up behind us. Oh my God, they have guns. Jesus, Jesus. Go, 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 no, 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 please, 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 what? Please, please, please. ¿Va perdido qué pedo? Please, what? Please, what? ¿Dónde vas? Perdido. Sí, han perdido los chavos. Sí. Vamos, aguanta. Please. No problem, okay? About to pass No out. problem, okay? No problem. Logan, don't. It's okay, it's okay, it's okay. No problem, okay? Han perdido. Están perdidos. Please, please, Yeah, please. no, okay. Hey, no. Sí. No pasa nada, no pasa nada. No problem, hey. Okay. Easy, okay? La historia completa te la voy a contar en el próximo video, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones en YouTube para que no te pierdas el próximo y los que están por venir, los videos que están por venir. Te presento los códigos con los que grupos dedicados al tráfico de drogas hacen referencia a las drogas que ofrecen por redes sociales. En lugar de escribir el nombre de la droga, ponen emojis. Estos son los códigos dados a conocer por la Administración para el Control de Drogas, por la DEA, al presentar los resultados de una investigación policíaca este 16 de diciembre. Informaron que grupos del narcotráfico mexicano tenían vínculo directo con 32 de 76 casos de tráfico por medio de aplicaciones como Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube. Las aplicaciones, aseguran, las usan para introducir y coordinar el ingreso de fentanilo hacia los Estados Unidos. Ayer te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla del cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció $5 millones por la información para detener a 4 de los hijos del Chapo Guzmán. 5 millones por la información de cada uno para sumar la oferta, un total de $20 millones. Los hijos son Ovidio, Iván Archibaldo, Alfredo y Joaquín. Debido a que las autoridades presumen que pueden estar en Sinaloa, este 15 de diciembre el gobernador Rubén Rocha dijo que no considera que esta recompensa ofrecida por las autoridades estadounidenses propicie, fomente o sirva para que incremente la violencia en el estado, porque asegura que hay presencia de autoridades federales y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Por cierto, este 16 de diciembre el presidente fue cuestionado en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la oferta de la DEA para dar con los hijos del Chapo, a lo que dijo el presidente que no se permitirá que ninguna autoridad extranjera los detenga en México, por lo que deberán ser las autoridades mexicanas las que logren la captura. Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. Y hablando de los hijos del Chapo, hablando de Sinaloa, en la última semana hemos sido testigos de dos videos impresionantes, que hasta hace unas horas los habíamos visto como acontecimientos aislados, hechos distintos. El primero, de hombres armados ordenando a policías que bajen las armas. El segundo video
Se trata de una balacera en un bar, presumiblemente protagonizado por un sobrino del Chapo Guzmán. Ya hay más información sobre estos dos acontecimientos, ambos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. Inicialmente ambos casos surgieron como un rumor y como hechos aislados, pero posteriormente se confirmaron los acontecimientos y también ya se ha encontrado un nexo entre ambos hechos, entre ambos sucesos. Ocurrieron ambos casos la madrugada del 10 de diciembre, cuando, de hecho esto ya te había comentado parte de este caso, de la primera parte, en otro video, cuando policías de la estatal preventiva, estamos hablando de elementos de Sinaloa, se acercaron a un conductor que estaba haciendo piruetas en la vía pública en su vehículo, y cuando lo abordaron se acercaron al lugar en automóviles hombres armados y le ordenaron a los policías que bajen las armas. Como los policías fueron superados en número, según la información de las autoridades estatales, pues obedecieron a los civiles armados, pero aseguraron que activaron un botón de pánico que, según el protocolo, lo que debe de ocurrir es que las demás corporaciones policíacas y de seguridad deben de brindar apoyo a quien lo activó. En ese caso, desde la Secretaría de Seguridad del Estado, acusaron a la policía municipal de hacer caso omiso a ese llamado de auxilio y de incluso señalaron a policías municipales de haber circulado en sentido contrario al lugar de la emergencia, al lugar de donde estaba ocurriendo esto. Dado este contexto, o al menos esta explicación que han ofrecido las autoridades estatales, esto explica entonces el primer video. De acuerdo con lo relatado por autoridades estatales, minutos después recibieron el reporte de disparos de armas de fuego dentro del bar Casanova, en donde un cliente resultó con 2 heridas de bala, una en la pierna y una más en la cara. Las primeras investigaciones señalan un vínculo directo entre ambos videos, entre ambos acontecimientos, dado que señalan que estuvo protagonizado en ambos casos por Aureliano Guzmán Araujo, alias El Guanito, sobrino del Chapo Guzmán, quien, por cierto, el sobrino mantiene una disputa con los hijos del Chapo Guzmán por el control del cártel de Sinaloa. El sobrino del Chapo ha sido señalado de haber armado la balacera en el bar y también de haber sido retenido afuera del bar en la vía pública, donde vimos, o donde según consta en los 2 videos que te acabo de mostrar. Existen versiones encontradas sobre lo que ocurrió primero, si lo sucedido en el bar, si lo del bar o lo de la calle. Autoridades estatales aseguran que primero fue lo de la calle y posteriormente fue lo del bar. Lo cierto es que ambas cosas sí ocurrieron el mismo día y con una diferencia mínima de tiempo. También existen versiones que señalan que allí en el bar no estaba el sobrino del Chapo Guzmán, pero este 16 de diciembre el gobernador de Sinaloa confirmó que ya se abrió una investigación sobre ello para ratificar lo que en primera instancia sí han tomado como un hecho, que es la presencia del sobrino del Chapo Guzmán. Lo cierto también es que policías estatales lo retuvieron y lo dejaron ir, independientemente de las circunstancias, del si fueron rebasados o no, si fueron rebasados como ellos, como las autoridades estatales señalan. Y como deslinde de responsabilidades, para que las autoridades estatales no digan que los policías estatales los dejaron ir, lo que han señalado actualmente es que los policías municipales no apoyaron a los estatales para poderlo detener. Están trasladando las autoridades estatales la culpa, la responsabilidad
a la policía municipal. Tan es así que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha pedido que comparezca el director de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Mauricio García Rodríguez. Lo preocupante es que este mando policíaco municipal es de formación castrense, por lo que tendría que comparecer ante la Secretaría de la Defensa Nacional, ante autoridades del Ejército. En otras palabras, si se confirma la colusión entre la policía municipal con la delincuencia organizada, estaríamos hablando de una probable colusión con una corporación al mando de un elemento del Ejército. Por eso es que en el título de este video he señalado que policías han quedado pues evidenciado de los desmanes de una persona acusado de pertenecer a la delincuencia organizada. La pregunta es, ¿qué policías son los evidenciados? ¿Los que dejaron ir a quien pretendían retener o detener? ¿O los que no apoyaron a los que lo dejaron ir? ¿O ambas corporaciones policíacas? Y con estas autoridades es con las que se pretende hacer justicia y recuperar la paz en México. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Con esto es con lo que pues se pretende tranquilizar al país. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones